Lo que para algún momento fue amor, por diversas diferencias se convierten en sentimientos negativos, repercutiendo en quienes menos tienen la culpa. Algunos padres, al no poder solucionar sus problemas, sustraen a sus hijos. ¿Cree que la sociedad está lo suficientemente informada sobre este tipo de delitos? No, no están informados porque no se van al óvulo a presentarse, al psicólogo, a las cosas que tienen que hacer. No se preparan pues porque no tienen tiempo, trabajan. Sí. Bueno, ¿cree usted que la sustracción de menores es un problema significativo en su comunidad? Sí, porque no hay gobierno que los apoye. ¿Qué canales de comunicación considera más efectivos para difundir información sobre la prevención de la sustracción de menores? El 3, el canal 3. ¿Crees tú que la sustracción de menores es un problema significativo para nuestra sociedad? No. Ok, ¿tú conoces a alguien que haya sido víctima de este tema? No, porque ahora sí que vivo en una ciudad muy protegida. Delito: retención o sustracción de menores e incapaces, sistema A2, entidad federativa Estados Unidos Mexicanos, año 2020. Delitos registrados en las averiguaciones previas e investigaciones y carpeta de investigación abierta por el Ministerio Público por la entidad federativa 2020. Entidades federativas, las cuales fueron las más notables, fueron México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Baja California, Tabasco, San Luis Potosí, en las cuales se pudieron notar que entre el año 2019 y el 2020 fue de 11,484 y entre el año 2020 al 2021 fue de 14,237. Esos fueron los registros más notables que se dieron. ¿Qué medidas cree usted que podrían ayudarnos a prevenir la sustracción de menores? Pues que haya mayor difusión y que el Ministerio Público pues intervenga en todas las llamadas peticiones sobre la sustracción de menores. ¿Qué acciones cree que nosotros como personas deberíamos de atender para solucionar este tipo de problemas? Pues creo que a todos nos corresponde como sociedad, hasta entre vecinos, apoyarse para que cuando suceda algo esto, pues no está uno solo, ni el papá ni la mamá, porque los vecinos pues deben ayudar. Porque hay muchos casos que se ve que hay un pleito por acá y los vecinos nomás se divierten y no apoyan. ¿Usted está familiarizado con este tipo de situaciones? Sí, me he interesado porque por medio de periódicos me gusta ver los encabezados y ahí me voy enterando todo lo que va sucediendo en el seno familiar. Un montón de fotografías es lo único que le queda a don Armando de su pequeña hija Heidi de 6 años de edad. Y es que el pasado 1 de julio, su esposa Elisa Heidi Rodríguez Gómez, con el pretexto de llevarse a su hija de vacaciones a Baja California, la apartó de su padre a base de mentiras. Solamente ella me dice que se va a llevar a la niña de vacaciones. Yo inclusive la llevo al aeropuerto de la Ciudad de México y se van, pero ya el plan de ella era llevarse a la niña y ya no regresar. De hecho, inclusive ella se lleva todos mis documentos personales, mi acta de nacimiento, mi cartilla, certificados de estudios. Los primeros 15 días, don Armando tuvo comunicación con la pequeña Heidi. Sin embargo, cuando ya había pasado un mes, le dejaron de contestar el teléfono. Él se dio cuenta que no iban a regresar y que para que él no reclamara a su pequeña, su todavía esposa lo acusó de violencia y abuso sexual, lo cual él niega rotundamente dando la cara, pues era él quien realmente se hacía cargo de la niña mientras su esposa trabajaba. Lo que pasa es que yo tengo mi negocio en mi casa, entonces eso me permitía a mí dedicarme a la niña por completo. O sea, yo crié a mi hija desde los 40 días. Es que yo dormía con mi hija, o sea, el 90% a lo mejor más estaba yo con mi hija desde que nació, ¿no? Entonces le digo, pues no hay un minuto que desde que mi hija partió que yo no esté pensando en ella. Don Armando acudió a las autoridades a denunciar la sustracción de menor. Decepcionado relata cómo en todas las dependencias le dan razón a la madre.
Él se siente indefenso e incapaz de recuperar a su hija, a quien con tantos sacrificios crió desde pequeña. Se dice dispuesto a todo con tal de no separarse de ella. Cuando sucede esto, yo le digo a mi esposa, le digo, bueno, ¿sabes qué? Me voy a Baja California a vivir, ¿no? Y si no es que aquí las rentas son carísimas, le digo, no voy a vivir contigo, solamente déjame ver a mi hija. Es más, voy a quitar la denuncia, te voy a dar el divorcio, te voy a dar la custodia, solamente déjame ver a mi hija. La situación económica de don Armando no es la mejor. Perdió su casa y se ve obligado a regresar a su natal Estado de México. Sabe que pelear por la custodia de Heidi implicaría viajes constantes hasta Baja California. Afirma tener miedo, pues sabe que su esposa está buscando pareja en redes sociales y teme que quiera sacarla del país. Por ello pide a las autoridades poblanas conocer su caso y facilitarle los trámites para poder ver a su pequeña Heidi lo más pronto posible y evitar que su esposa la aparte de su lado para siempre. La violencia daña a todos, más cuando es la violencia familiar, ya que dañamos a nuestros seres queridos y a los que nos entornan, como pueden ser hijos, hijas, padres, madres e incluso abuelos. ¿Que haya sufrido violencia? Sí. ¿Nos puedes contar algo? Pues vivía violencia como pues emocional, como que pues la manipulaba, como que la hacía sentir menos para que se alejara de su familia o cosas así, o para que hiciera las cosas que él quisiera, pero pues también violencia física de que pues la golpeaba o así. Una pregunta, ¿crees que la violencia familiar es un problema grave en la sociedad? Sí, sí es un problema grave en la sociedad y en todos los aspectos, sí. Okay. ¿Tú has presenciado, conoces algún tipo de caso de violencia familiar? Sí. ¿Nos pudieras contar un poquito más acerca de él? Pues en realidad creo que la violencia, la mayoría de la gente ya lo relaciona con algún golpe, pero la violencia viene desde un insulto tan pequeño, desde una ofensa. Entonces creo que pues en Puebla y en muchos lugares la violencia familiar es algo bien notorio que mucha gente no, o sea, lo omite o no lo hace tan notable. Y pues un caso, pues no sé, quizás de algún familiar, ¿no? O sea, de alguna prima que pues sí, como su pareja la violentaba, ¿no? Primero empezó pues con insultos o haciéndola menos respecto a su cuerpo y pues tanto a llegar a golpearla y hacia ella y a... ¿Cómo puedes ayudar en tu día a día para evitar que en tu hogar no haya violencia interfamiliar, de género o infantil? El 36% es por medio del diálogo, platicando de las cosas las cuales les agraden y no les agraden. En su caso de no llegar a un acuerdo, poder apoyarse de un psicólogo. El 44% es ayudar en las tareas de la casa, que cada uno de los integrantes se dividan los quehaceres y asimismo poderse ayudar rolando papeles, tanto en los quehaceres como en las otras tareas que hay en el hogar. El 20% es del respeto, respetando ideas, ideologías y formas de pensar de cada uno de los integrantes de la familia, al igual que pedir las cosas de la manera más agradable posible, sin faltar al respeto a las demás y sin quitarle la autoridad a los mismos padres. ¿Qué crees que enfrenten las víctimas para denunciar casos de violencia familiar? Pues que sus parejas los manipulan como emocionalmente, incluso hasta con cosas pues materiales, yo creo, y por eso como que les da miedo. Y también siento que nunca responden las denuncias, a veces las autoridades nada más las dejan como que ahí en medio. ¿Quieres saber si tú conoces algún tipo de caso de la violencia familiar? Sí, bueno, sí he escuchado muchos casos. Creo que viene más por el tipo de pensamiento de quizá los abuelos, los papás, que llega a eso, la violencia, yo creo. ¿Crees que la violencia familiar es un problema grave en la sociedad? Sí, bastante, ya que afecta mucho a todos. Desde su infancia podría afectar y que genere traumas en el futuro de las personas quizá. ¿Qué obstáculos crees que se enfrentan las víctimas para denunciar casos de violencia familiar? Uy, sí, siento que le meten mucha presión quizá de que no pueden hablar o quizá no se saben expresar bien.
y por eso no llega a comunicarse lo sucedido. Porcentaje de personas que han sufrido violencia interfamiliar por grupos seleccionados, en los cuales encontramos adultos, que son el 60%, adultos mayores el 3%, jóvenes entre mujeres y hombres el 26%, niños y niñas en el 6%, adolescentes de igual manera entre mujeres y hombres en el 5%. Con este tipo de delito que es la violencia familiar? Yo en mi familia de origen. Ok, ¿nos puedes comentar un poquito cómo lo viviste? Pues mi papá es algo violento. Ok. Bueno, en este caso, ¿tú has presenciado algún tipo de violencia familiar o conoces algún caso? De mi parte no, ninguno. Pues mi familia es un poco unida y tratamos de estar siempre apoyándonos todos a resolver los problemas que se presenten en la familia y llegamos a un acuerdo. ¿Has conocido algún familiar o amigo que haya sufrido algún tipo de violencia familiar? No, hasta ahora. ¿Consideras que la violencia familiar es un problema grave en la sociedad? Sí, obviamente. ¿Viviste en el delito de violencia familiar que sufrió? Pues cuando yo conocí a mi esposo tenía yo apenas 14 años. Entonces pues yo me enamoré mucho de él porque en mi casa había muchos problemas. Entonces yo tomé para mí fue como una salida fácil de no ver los problemas de casa. Entonces me fui con mi novio, ahora mi esposo, a los 14 años, pero al principio era todo bien bonito, pero en el transcurso del tiempo él agarró el alcohol, entonces empezó a tomar, y cuando él tomaba era muy agresivo conmigo y me corría. Entonces cuando yo ya tomaba la decisión de irme otra vez con mis papás, pues otra vez él ya se le pasaba el alcohol y siempre me decía que lo perdonara, que no iba a volver a pasar, y ya después era todo bien bonito. Entonces ya así estuvimos hasta que me embaracé y yo dije que con el bebé iba a cambiar, ya iba a ser todo mejor, ya no me iba a pegar, íbamos a comprar una casa y así muchas cosas. Pero la sorpresa fue que cuando él empezaba a tomar otra vez me pegaba. Estando embarazada fui muchas veces al hospital porque me pegó muchas veces en el estómago. Mi familia se enojaba conmigo porque me decía que lo quería, que ya lo dejara yo, que mejor que ya no viviera yo con él. Pero pues otra vez volvía yo a caer en lo mismo, hasta apenas hace un año, después de unos 8 años que yo aguanté estar con él, tomé la decisión de ir a poner una denuncia porque le pegó a mi hijo. Entonces ahí fue lo que a mí ya no me gustó. Entonces pedí ayuda a los policías. Ellos me llevaron, me resguardaron en una casa hogar con mi hijo, y él pues lo metieron a la cárcel porque en sí él me andaba buscando y sí me amenazaba mucho. Pero yo lo hice por mi hijo, porque pues aparte de que me pegaba a mí, pues ya le empezaba a pegar a mi hijo y él ya empezaba con drogas. Entonces pues si el alcohol no lo dejó, pues las drogas menos, y fue mi miedo. Entonces por eso tomé esa decisión de dejarlo y denunciarlo. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre qué efectos provoca la violencia intrafamiliar en la salud mental. Bueno, entre las consecuencias de la violencia contamos con la depresión, los trastornos por estrés postraumático, los trastornos límite de la personalidad, la ansiedad, el abuso de sustancias, los trastornos del sueño y la alimentación y el suicidio. Gracias. Recordemos que la familia proporciona unos valores que quedan para toda la vida. Una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir.
Se agradece la colaboración de Irene Aguilar Guevara, Edmundo Corona Pérez y Rubí Robles Hernández.